Si usted es papá o mamá, usted sabe por experiencia lo difícil que es hacer que un niño se quede quieto. Por ejemplo, si se trata de que se quede sentado todo el tiempo que dura la reunión en el Salón del Reino, parece tarea difícil, ¿no? Y es que todos reconocemos que los niños, por naturaleza, son inquietos. Así que es familiar ver un papá ya exasperado o una mamá exasperada decirle al niño, te puedes quedar quieto, por favor. Si usted ha pasado por esta situación, entonces usted puede comprender a Jehová. Y no estamos diciendo que Jehová se exaspere con nosotros, porque Él es paciente y tardo para la cólera. Sin embargo, Jehová también es un padre, y el mejor padre que puede haber. Y en ocasiones le pide a sus siervos, quédense quietos. Un ejemplo de eso lo hallamos en segundo libro de las Crónicas 20:17. En esa cita, segundo de las Crónicas 20:17, hallamos una frase que sirve de título para este discurso de necesidades. Esténse quietos y vean cómo los salva Jehová. Ese es el título de este discurso. Esténse quietos y vean cómo los salva Jehová. En aquella ocasión, Jehová tuvo el placer de ver a su pueblo obedecerle y quedarse quieto y de esa manera presenciar cómo Jehová los protegió de un peligro inminente. Sin embargo, hay que admitir que a nivel individual, a veces Jehová ha tenido que ver con tristeza, con preocupación, cómo algunos siervos suyos se parecen al niño inquieto, porque hay que reconocer que los adultos, al igual que los niños, también somos inquietos por naturaleza. Y tal vez, por ejemplo, hay un hermano que no consigue trabajo para sufragar los gastos de la casa, y aunque Jehová le está pidiendo que se quede quieto y confíe en que Él lo va a cuidar, a veces Jehová ve que este padre sigue inquieto y su inquietud lo lleva al punto de aceptar un trabajo que no le permite asistir a las reuniones. Claro, actualmente debido a la cuarentena por el COVID-19, estamos más tranquilos que de costumbre, ¿no? Pues nos ha tocado quedarnos en casa. Y en nuestro país las autoridades de hecho anunciaron que la cuarentena se extiende por un mes más. Y queremos aprovechar, hermanos, para felicitarlos en el nombre del cuerpo de ancianos por su obediencia a este tema de la cuarentena. Como siervos de Jehová lo hacemos por dos razones. La primera es que valoramos la santidad de la vida. El peligro de contagio y de muerte por la pandemia es real. Y segundo, porque es una manera de ser obediente a las autoridades superiores. Sin embargo, hermanos, Jehová nos conoce. Piensen en esto. La palabra hebrea que se traduce en la Biblia al español inquietarse, literalmente significa envolver, encerrar. De allí que en algunas ocasiones esta palabra hebrea también se traduzca como estar en grave aprieto. Es decir, hermanos, Jehová sabe que nada puede poner más inquieto a un ser humano que estar encerrado. Así que Jehová sabe que aunque muchos de nosotros estamos ahora encerrados en casa por la cuarentena, eso no significa necesariamente que nos estamos quedando quietos. O lo que es lo mismo, que estamos confiando plenamente en Él. Así que, ¿qué significa quedarnos quietos y confiar en la salvación de Jehová durante estos tiempos de cuarentena? Vamos a analizar el ejemplo de dos personajes bíblicos que van a ayudarnos a comprender lo que realmente significa este asunto de quedarnos quietos. El primer personaje del que vamos a hablar es Jeremías. Si los cálculos son correctos, parece que Jeremías empezó su labor de profeta a los 25 años de edad. Y a esa edad, hermanos, uno está rebosante de vitalidad y energía. Y de hecho Jeremías era un profeta muy activo. Comenzaba su labor en horas de la madrugada. Pero como el territorio era hostil, en Jeremías se cumple aquella expresión de que cuando no estaba preso, lo andaban buscando. Y aunque era valeroso, también era prudente y en algunas ocasiones le tocó esconderse. ¿Qué lo ayudó durante estas situaciones en las que estaba escondido a quedarse quieto y ver la salvación de Jehová? El libro Dios nos habla mediante Jeremías hace el siguiente comentario. Hablando de su amistad con Baruc, dice que ambos atravesaron circunstancias parecidas durante los agitados últimos 18 años de Judá y pasaron mucho tiempo juntos en la misión espiritual que tenían en común. Ambos se enfrentaron con dificultades y tuvieron que esconderse de sus enemigos, y los dos recibieron ánimo directamente de Jehová. Así que las amistades
ayudaron a Jeremías a mantenerse quieto y confiar en la salvación de Jehová. De la misma manera, las amistades con nuestros hermanos nos van a ayudar a mantenernos quietos y tranquilos en estos tiempos de cuarentena. Y esto no significa que vamos a salir de casa a visitarlos, no, pero podemos enviarles mensajes de texto, podemos aprovechar si hay conexión para llamarlos y de esa manera tener un intercambio de estímulos. Lo necesitamos. Veamos otra situación en la que Jeremías tuvo que mantenerse quieto y lo que aprendemos de esto. Ubíquense Jeremías capítulo 37 y leamos juntos el versículo 21. Jeremías 37. Recuerden, hermanos, que la nación estaba sitiada o bloqueada por los ejércitos babilonios. Así que la situación económica era terrible. Había hambre en la ciudad, a tal grado que algunas madres por el hambre llegaron al terrible extremo de comerse a sus propios hijos. En medio de esta situación, el versículo 21 narra: así que el rey Sedequías ordenó que pusieran a Jeremías bajo custodia en el patio de la guardia, y todos los días le daban un pan redondo de la calle de los panaderos hasta que se acabó el pan en la ciudad. Y Jeremías se quedó en el patio de la guardia. Algo que aprendemos de este versículo es que por lo visto los panaderos profesionales ubicaban una calle específica en la ciudad de Jerusalén. Tal como aquí los negocios que venden repuestos para vehículos ocupan la avenida Los Cedros, o los negocios que venden repuestos eléctricos ocupan la avenida Carabobo. De la misma manera los panaderos ocupaban una calle en Jerusalén. Sin embargo, la harina de trigo, como un producto básico, también estaba comenzando a escasear. Pero el asunto fue que en medio de aquella crisis económica, mientras hubiera un panadero con harina de trigo en aquella calle, Jehová se aseguró de algún modo de que a Jeremías le llegara todos los días una ración de pan para comer. ¿Qué pasó cuando ya los panaderos en esa calle no tuvieron más pan? Es interesante que el registro dice que el pan llegó a donde Jeremías hasta que se acabó en la ciudad. Así que el asunto es que mientras quedó harina de trigo en Jerusalén, Jeremías tuvo que comer. Una vez que se acabó el pan, eso no significaba que Jehová abandonó a Jeremías, no. Simplemente significaba que ahora Jehová le iba a cambiar el menú. Pero Jehová siguió cuidándolo. En Jeremías 38:9 leemos que Jehová se valió de Ebed-Melech, quien estaba muy preocupado y hizo algo por Jeremías porque él sabía que Jeremías se podía morir de hambre. Y resulta emocionante leer después, hermanos, en Jeremías 45, que una vez que la ciudad es destruida por los babilonios, ya no solamente no quedaba harina de trigo, ya ni siquiera existía la calle de los panaderos porque la nación había sido destruida con fuego. Jehová se vale de un alto funcionario babilonio para darle a Jeremías un mercado de víveres. Así que en armonía con lo que su nombre significaba, Jehová resultó ser lo necesario o provocó las acciones y las situaciones necesarias para que su siervo tuviera que comer. Porque Él es un padre, hermano. Y si usted como papá está preocupado o como mamá está preocupada porque va a comer su hijo, Jehová, el mejor padre que existe, también está muy preocupado porque va a comer usted. Y no solamente está preocupado, tiene el poder para suministrarlo. Así que al igual que Jeremías, quedarnos quietos implica confiar en que nuestro amado Padre Celestial nos va a proveer lo necesario en este tiempo de cuarentena. Un segundo personaje bíblico que estuvo encerrado en contra de su voluntad es el apóstol Pablo. Vamos a leer Hechos capítulo 28, el versículo 16. Hechos 28, 16. Si lo tienen, allí leemos Hechos 28, 16. Cuando por fin llegamos a Roma, a Pablo se le permitió alojarse solo con un soldado vigilándolo. Así que después de ser un activo misionero, hacer 3 viajes misionales por tierra, por mar, ahora el apóstol se ve en arresto domiciliario, encerrado en una casa en contra de su voluntad. Y el versículo 30 añade que este encierro duró 2 años enteros. ¿Qué ayudó al apóstol Pablo a quedarse quieto y confiar en Jehová? Un asunto importante es que Pablo comprendió que quedarse quieto y confiar en Jehová no significaba quedarse inactivo en sentido espiritual. Por eso,
veamos tres cosas que hizo el apóstol que lo ayudaron a mantenerse encerrado pero ocupado en la predicación. La primera está en el versículo 17, Hechos 28, 17. Allí dice: sin embargo, a los 3 días llamó a los judíos más importantes. Así que Pablo fue diligente. No dejó pasar un mes, una semana, no. A los 3 días ya estaba buscando alternativas para predicar. 2. Vean el versículo 23 ahora. Así que ellos hicieron planes para reunirse un día con él, y un número aún mayor de personas fueron a donde él se alojaba. Así que ahora Pablo hizo planes específicos, estableció un horario, un día y una hora. Y 3, el versículo 31 dice: y les predicaba el reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo con muchísimo valor, sin ningún obstáculo. Así que Pablo entendía la importancia de ser valientes y adaptarse a sus nuevas circunstancias para no dejar de predicar. Bueno, al igual que Pablo, hermanos, nosotros podemos hacer estas tres cosas, porque quedarnos quietos no significa quedarnos inactivos en sentido espiritual. Por eso, en primer lugar, tenemos que ser diligentes. No debemos dejar pasar mucho tiempo sin hacer algo relacionado con el ministerio. 2, nuestra predicación y obra de hacer discípulos no debe quedar al azar. En casa, las familias, deberíamos entender cuál es el día que hemos escogido para predicar y apegarnos a ese horario. Y 3, tenemos que pedirle valor a Jehová, pedirle mucho valor para que nos ayude a predicar, no solamente escribiendo cartas o mandando mensajes, sino también para que nos dé el valor de levantar el teléfono y hacer llamadas telefónicas para predicar. Y en este sentido, hermanos, nosotros queremos encomiarlos. Ha sido un placer como ancianos cuando hablamos con ustedes, escuchar lo que están haciendo y ver que ustedes se parecen a Pablo. Están encerrados en casa, pero están buscando maneras de predicar. Así que cuando se trata de predicar, ustedes, aunque se quedan quietos confiando en Jehová, no se quedan inactivos. Si es precursor regular, queremos recordarles que el cuerpo gobernante le ha dado instrucciones a los ancianos para que al final del año de servicio tomemos en cuenta esta contingencia cuando evaluemos la actividad de los precursores. Pero aún así recuerde, la organización espera que usted como precursor haga todo cuanto esté a su alcance para seguir ocupado en la predicación y en la obra de ser discípulos. En conclusión, si bien es cierto, hermanos, que los niños son inquietos por naturaleza, hay que decir en justicia que los niños saben cuándo quedarse quietos. Y un ejemplo de esto es cuando un niño, por ejemplo, viaja con su papá en el carro, en la parte de atrás. Cuando se trata de viajar con papá y mamá en el carro, un niño puede sentirse tan confiado y tan tranquilo que no solamente se queda quieto, se duerme por completo en el puesto de atrás. Ese niño tiene la plena convicción de que su papá está al frente del volante y que tiene todo bajo control en ese viaje y que donde sea que vaya, van a llegar bien. Hermanos, al frente del carro celestial tenemos al Dios Todopoderoso y el mejor Padre que la humanidad puede tener, Jehová Dios. Por eso, aunque los informes que escuchamos son alarmantes, hacemos nuestras las palabras que leemos en el Salmo 46, 1 y 2. Salmos 46, 1 y 2. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda siempre disponible en tiempos de angustia. Por eso no tendremos miedo aunque la tierra sufra cambios, aunque las montañas se hundan en las profundidades del mar. Así que es cierto, hermanos, estamos viviendo tiempos en los que la tierra está sufriendo cambios. Jamás nos imaginábamos naciones enteras encerradas en casas por esta pandemia. Los informes alarmantes de la economía mundial anuncian debacles como que si las montañas se van a hundir en las profundidades del mar. Pero nosotros no cundimos en pánico. Estamos confiados de que nuestro Padre Celestial será una ayuda siempre disponible en tiempos de angustia. Y estamos confiados de que Él nos va a seguir cuidando y conduciendo en seguridad espiritual a medida que se acerca la gran tribulación. Y aun cuando estalle la gran tribulación, ni siquiera en ese momento, nosotros vamos a caer presas del terror o del pánico. Por el contrario, como confiamos en nuestro amado Padre Celestial, nos vamos a quedar quietos y Él no nos va a defraudar porque vamos a ser testigos de la salvación que proviene de Jehová.